Saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con la lectura de este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. Esta semana lleva por título La abominación desoladora de la serie Entonces vendrá el fin. Ya vamos en el volumen 6. La venida del Señor está a las puertas. Semana 3, día jueves. Lectura bíblica de hoy la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 25, versos 8 al 17. Y el versículo de oración está en Salmos, capítulo 74, verso 2. Disfrutemos juntos, leyendo con oración y en el Espíritu, este versículo. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde has habitado. Señor Jesús, acuérdate de tu congregación. Amén. La que adquiriste desde tiempos antiguos. Alabado sea Dios. La que redimiste para hacerla la tribu, amén, de tu herencia. Aleluya. Este monte de Sión, donde has habitado, Señor Jesús. Hoy presentamos la edificación y destrucción de los 3 templos. El lugar escogido por David para edificar el templo fue la era de Ornán. Pero, ¿dónde está localizada? Leamos. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Aquí no aparece solo la era de Ornán, sino también el monte Moriah, es decir, es exactamente el lugar donde Abraham sacrificaría a su hijo Isaac, como está escrito. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, verso 1 y 2. Y continúa. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El templo de Salomón fue construido exactamente en ese lugar. Ese lugar también es llamado Sión, conforme a lo que leemos. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde has habitado. Por tanto, amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, la localización del templo es la era de Ornán, el monte Moriah, el monte de Sión. El segundo libro de las Crónicas es la única referencia en el Antiguo Testamento que muestra que la era de Ornán está en el monte Moriah, algunas veces también llamado el monte de Sión. Debido a la decadencia de los reyes de Judá, que gobernaban conforme a sus propios intereses y prosperidad, Dios permitió que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, saqueara el templo del Señor e incendiara la ciudad.
¿A qué punto llegó un lugar que era tan precioso para Dios, construido para poner allí su nombre y ser el testimonio de que Dios era el Dios de Israel? Así fue totalmente corrompido el templo, y en el tiempo de Ezequiel servía de adoración a los ídolos. Dios permitió la destrucción del primer templo en el año 597 a.C. El segundo templo, de acuerdo con el libro de Esdras, fue construido cuando regresaron los exiliados de Babilonia alrededor del año 537 a.C. Gracias al decreto y ayuda de Ciro, rey de Persia, aproximadamente 50.000 personas bajo el liderazgo de Zorobabel participaron en la reedificación del templo en 22 años, entre 538 y 516 a.C. Eso lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 4 y capítulo 2. Al cautiverio en Babilonia fueron llevadas millones de personas, pero después de 70 años, si comparamos con los que fueron llevados al cautiverio, solo 50.000 volvieron a Jerusalén con el fin de edificar el templo y la ciudad. Esto es una lección para nuestros días. Quien está luchando por la restauración del reino no son muchas personas, son pocas personas, y gracias al Señor formamos parte de esa minoría. En figura, nosotros volvimos con Zorobabel para reconstruir el templo, y hoy estamos trabajando para restaurar la iglesia de la degradación de Babilonia, trayéndola de nuevo a la condición de la pureza de la iglesia en Filadelfia. Señor Jesús. Sin embargo, esa no es una tarea fácil. El segundo templo, reedificado en los tiempos de Zorobabel, fue profanado por el rey de Siria, Antíoco Epífanes, entre 175 y 163 a.C. Él tomó los objetos sagrados del templo como despojos y puso un altar y una estatua pagana del dios Zeus, el principal dios griego, en el lugar santo, contaminando la casa del Señor. Esto tiene mucho que ver con la abominación desoladora. Antíoco hizo eso en el año 167 a.C., pero los macabeos posteriormente vencieron a los sirios, purificaron el templo y lo transformaron en una fortaleza que les permitió resistir durante 3 meses el asedio del emperador Pompeyo en el año 63 a.C. Pese a ello, el templo fue al final también destruido una vez más. La tercera construcción, llamada el Templo de Herodes, comenzó en el año 19 a.C., con base en la primera nota de Mateo 24 de la versión King James actualizada por el rey Herodes, y fue el templo donde más tarde Jesús y sus discípulos estuvieron. Sin embargo, la motivación del rey no era la reverencia a Dios, sino agradar a los judíos, porque él mismo no era judío, sino un rey gentil indumeo. La magnífica estructura fue levantada en un área de 144.000 metros cuadrados, después de un arduo trabajo de planificación de algunos montes, y fue hecha con piedras de color crema, adornadas con oro. Herodes también construyó un muro muy grande que circundaba todo el templo. No obstante, 40 años después de la profecía del Señor Jesús, en Mateo 24, durante las celebraciones de la Pascua judía, las tropas del comandante romano Tito invadieron e incendiaron Jerusalén. Las piedras fueron separadas para sacarles el oro.
derretido, filtrado en las juntas. Por eso el Señor predijo: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo capítulo 24, verso 2. Como símbolo del aniquilamiento de Israel, el comandante romano solo dejó un resto de la muralla, hoy llamado el Muro de los Lamentos. En homenaje a la victoria de Tito fue construido un arco del triunfo, el Arco de Tito, que existe en Roma hasta los días de hoy. Más de 1 millón de judíos murieron en aquella época e Israel desapareció como nación. En el siglo XVII, sobre los escombros del templo, fue construida la mezquita musulmana, conocida como la Cúpula de la Roca o el Domo de la Roca. Según los musulmanes, de esa roca Mahoma partió para el cielo. Podemos encontrar una foto en internet para tener una idea de dónde pueden estar los fundamentos del templo y dónde probablemente será levantado el próximo templo. Su edificación comenzará al final de los tiempos y los sacrificios diarios se retomarán conforme a las profecías de Apocalipsis. El dilema hoy del pueblo de Israel es cómo derribar el domo de la roca para reconstruir el templo. Según lo que entendemos, un hombre fuerte e influyente hará un pacto con el pueblo de Israel y también con el pueblo musulmán, lo cual le permitirá al pueblo judío reconstruir el templo. Este pacto durará 7 años y será la última semana citada en el capítulo 9 de Daniel, cuando la historia de Israel se retomará. Sin embargo, el hombre que haga el pacto en medio de los 7 años se revelará como el anticristo y romperá el pacto. A partir de allí comenzará el terrible sufrimiento llamado la gran tribulación. Señor Jesús, alabamos a Dios por la palabra de hoy. Nosotros hoy somos el verdadero templo del Señor, pero Él tiene que cumplir su palabra con el pueblo de Israel. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Pregunta para hoy: ¿qué representan los 50,000 que regresaron a Jerusalén en el tiempo de Esdras? Amados auditores, estamos en el tiempo del fin. El Señor está a las puertas. Los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará edificando la iglesia y predicando el evangelio del reino y acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz, la alegría, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén.